Se llama Años Clave para el país y para mí. Y van de el año 2000 al 2004. En 97, la izquierda, a través de, su, de su dirigente natural, Lázaro Cárdenas, y Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, había ganado por primera vez un gobierno local que no dejaría nunca el de esta ciudad, no está la Ciudad de México. Y por Ciudad de México entiendo solamente lo que se llamaba entonces Distrito Federal. El área conurbada quedaba fuera. Y había una división falsa allí, porque se enajenaba el derecho a la gran mayoría que vivía justamente en la zona conurbada. Yo estaba terminando de criar a mis crías, a mis dos crías, y me faltaba relativamente poco, porque realmente hizo un muy buen trabajo. Y ellos cuando terminaban su primera licenciatura o para hacer otra carrera, su licenciatura para hacer otra carrera o posgrado, eh, eh, se independizarían económicamente. Uno a través de una beca y y el otro trabajando. Y viviendo en Jalapa, eh, me ofrecieron trabajar en ese gobierno. Yo no era periodista, no podía hacerlo. Aunque reconozco, fui siempre muy escéptico. Y incluso en 88 al principio, cuando se creó, cuando se cindió la fracción del PRI, la fracción cardenista del PRI, llamémosla así, no creí lo que iba a suceder. Y además no me resultaba simpático. ¿Cómo me iba a resultar simpático, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que había sido, entre otras cosas, el secretario del Trabajo cuando uno estaba a madrazos eh, en las fábricas, contra, contra el Estado también? Pues, y bueno, el señor hizo cosas no muy edificantes, ¿no? Como reprimir una huelga en la que yo, eh, cuya dirección no debió haber asumido compartiéndola con otro. Pero bueno, no quedó otra, porque yo trabajaba, estoy hablando de la General Electric, eh, y había hecho trabajo durante años en la, en la zona más blanda, el fraccionamiento industrial y los alrededores que quedaban, cuando la población estaba creciendo de 200 a 800 mil habitantes en Ecatepec, y ni cuenta nos dábamos. Y uh, se estaba organizando ahí una cosa bien bonita que nos permitió creer en un momento, en una broma, unas elecciones, eh, y nosotros hicimos por payasos, bueno, un compañero hizo, eh, recuadró el distrito, casa por casa, ¿no? O sea, tuvo un mapa que había allí, y vimos el distrito que nos tocaba en ese trabajo. Y fuimos punteando dónde estaban compañeros y compañeras nuestras, y, o sus amigos que jalaban con nosotros, y sus familias, más bien. Y no, bueno, según nosotros barríamos. Y luego fue que me encargaron, y yo no quería aceptar, de la huelga, eh, la dirección de la huelga de la General Electric. ¿De qué estamos hablando? Hacemos un trabajo lento y seguro de organización que me valió luego el título de el, eh, el Conde de Montecristo, eh, proyecto del Rey Solidario, del Barrio Solidario del Futuro.
Y aquello no era solo chingón, era que probaba eh, la tesis de Filiberto, un trabajador del calzado, mi guía, mi guía ideológico, que decía, la revolución se hace día con día y acto tras acto. Y lo comprobaba todos los días allí. Porque, por ejemplo, cuando se hace una huelga, y bueno, ya de remate se gana, se invierte el mundo, la imaginación toma el poder, o sí, según la frase de los 68 frases. Y allí donde reinaban administradores era una empresa transnacional, a la que me refiero ahora, donde reinaban los administradores y los capataces y se intentaba eh, que los trabajadores no quisieran, porque solo había hombres allí. Bueno, imagínense la gloria cuando eh, estalló la huelga y, y el administrador quiso sacar este, la producción que tenía acumulada, práctica regular, en todos lados. Y verga, no lo dejaron, no los dejamos, porque yo estaba allí como asesor. Un asesor muy... Sí, era, sí era, realmente lo asesoraba, porque, bueno, eh, tenía una experiencia, ¿no? Y no, eh, se, se abrió se abrió la puerta porque salieron los trailers, ya sabíamos, todos lo sabíamos. Ellos no sabían nada, la empresa no sabía nada, ni cómo se producía. Y pues desde luego los trabajadores lo sabían. Y de rebote yo. Entonces imagínense el momento en que aquel tipo que era, bueno, era una empresa, la mayor empresa productora de trailers en el país, ¿no? Se veían guapísimos, por cierto. No tenía nada que ver con lo que era el interior de la fábrica, que era un horror. Bueno, más que un horror, era un santo desmadre. Entonces intentó sacar, ¿no? La, los trajes que ya estaban terminados. Pues no, dijimos, estás loco, papito. Y ahí, pues como yo era el asesor, pues me puse enfrente, ¿no? Eh, y a la hora que lo intentó sacar, pues lo reté. Yo me vi muy mamón. Pero claro, tenía detrás a unos pinches, a unos compañeros, unos pinches, no, unos compañeros muy decididos, este, con quien había aprendido a llevarlas de cuarto de dona. Y digo, ¿desde qué momento? Fue, fue genial. El primer día de huelga llegué para quedarme y no irme en ningún momento durante los aproximados 2 meses que duró. Era una fábrica de unos 250 trabajadores en pleno, en el corazón del fraccionamiento industrial, lo que hacía que lo que sucedía ahí retumbaba por todo el fraccionamiento industrial y iba a tener sus efectos. Y entonces, bueno, pues que no lo sacas, güey. Y detrás, y entonces se para Mario el Jarocho, que era un alvaradeño, o sea, de Veracruz, de Alvarado, Veracruz, más mal hablado que la chingada, como su familia toda, genial, la negra, y, eh, era un monote, era grandote, mulato, el, el jarocho. No, güey, se le plantó enfrente al camión, échamelo y nos plantan, y los demás, ¿no? Pues no se atrevió a echarlo. Y entonces dio marcha atrás el güey. Y entonces van para adentro los pinches trailers. Tómala, papito. De ahí a la organización departamental que se formó, el mundo realmente se volvió de revés. Realmente la imaginación tomó el poder. Tomó el poder también como boteábamos durante la huelga y los compañeros, o sea, ya saben, nos subíamos a los camiones a pues a pedir, ¿no? Y pues los compañeros no, eran trabajadores, perdónenme, ellos tenían dignidad, ellos trabajaban, este,
se ganaban el pan, cómo chingados ir a pedir. Y pues uno que ya traía una experiencia en ese sentido muy desarrollada. Ahora vénganse, porque la había probado sobre todo en los trolebuses, en un movimiento de trolebuses que hubo, y tranvías y trolebuses. Era chingón, porque eran 3 cuadras, ¿no? Los agarrábamos, eran suficientes 3 cuadras y los agarraba y todo el día, no sé cuántos eran por día. Y yo, pues que era un merolico, pues me subía y tiraba el rollo y había un secreto. Era al principio nadie, todo el mundo, los pasajeros se hacían tontos, ¿no? Como que no existía lo que, no oían, ¿no? Lo que estábamos diciendo en el espacio de nadie, que es el espacio público, también dentro de un camión. Pero yo sabía, había probado por, había probado creo que desde el primer día, que en cuanto alguien se descuidaba y ponía atención, o recibía un volante que no querían recibirlo, o soltaba una moneda que sonaba en el bote, clic, chingón, así como glorioso momento, ya se habían jodido y entonces se soplaban el numerito. Y, y había que ser, sí, un poco merolico, entonces había que bromear y la chingada. Finalmente salía muy bien la cosa, se hacía muy buen boteo y la gente nos pelaba y nos bajamos y vuelta. Ahora 3 cuadras para allá, 3 cuadras para allá y 3 cuadras para allá. Bueno, así no sé cuántas horas por día. Tras esa experiencia y otras semejantes, no tan intensas, pero semejantes, bueno, entonces, eh, el primer día de boteo, por ejemplo, eh, dice Irineo, que era el dirigente, este, a botear, porque si no, ¿de qué vamos a vivir, huevones? Pues estaban en huelga, ¿no? Y, y no querían, por eso, ¿no? No, no. Y entonces, ¿van o van? Les digo, Irineo, voy a contar la primera noche había quedado. Eh, Llegué de noche. Y entonces, pues, pues, el botaneo acá y allá, ¿no? Y yo pues siempre muy osado con la broma sexual, ¿no? Que me llevaría a toqueteos de machos, nos íbamos a divertir mucho. Pero bueno, empecé por ahí. Pero a la hora de dormir, el cabrón de Irineo dijo, no te acuestes en cualquier lado, acuéstate aquí pegadito frente a la pared y junto a mí, porque para cubrirte las espaldas, porque estos cabrones son muy ojetes, güey. O sea, los otros, sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues te descuidas y vas a amanecer picoteado, picoteado, no de cuchillos, sino de otra cosa. Y ahí va el güey. Y entonces me acuesto junto a Irineo, ¿no? Y entonces Irineo, además en voz alta, para que se divirtieran los más, empezó a contar a todos los que se había tirado. No, bueno, era un consumador tirador de machos, ¿no? Y yo estaba ahí pegado contra la pared diciendo, ta madre, aunque ya tenía experiencia, una buena experiencia, pero no en ese sentido. Y decía, este, eh, dije, me quedé pensando, juro que me quedé pensando, pues ya ni modo, si hay que perder la virginidad allí, pues, pues ni modo, con tal de quedarse. Y bueno, pues estamos botaneando, ¿no? Y eso me hizo ser. Finalmente sí era yo el rey del barrio por la de Guadalupe. Era chingón, chingón, chingón. Entrar allí, o sea, y imagínense, son años ya, ¿no? Y uno pasaba por las calles y saluda acá y saluda allá. No, no mamen. Y una reunión, que llegaban unos compañeros, había, sobre todo en un puesto de comida, ¿no? Que había en la esquina de esa empresa que se llamaba Trimóvil. Y llegaban compañeros de varias fábricas, con las que o ya habíamos tenido contacto o tomamos contacto, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo le hacemos? No, güey, y yo allí, dirigiendo, ¿no? Dice que dirigiendo. No, pues, cabrones, es un pinche chamaco, a veces un pinche chamaco de colonia de pinche clase media, ¿no? Y de pronto
güey, es amado por obreros, no, y obreras, no mames, familias obreras sobre todo porque había muy pocas trabajadoras. Pues, estimado, pues, no amado, estimado. Uf, pues no me la acababa, pues, y obviamente iba todos los pinches días, ¿no? Eh, Mientras trabajábamos en algo muy sencillo que habíamos agarrado lo demás. Pero bueno, ya fui. Bueno, y entonces en el boteo, ¿qué sucedía? Pues les dijo Irineo, ¿van o van, huevones? Y entonces jalo con los compañeros. Y nos fuimos al camión. Y entonces era chingón ver cómo esos intimidados, porque no era lo suyo, no era lo suyo. Lo suyo era lo que mm, lo que me hace ser en un poema que, que me produce orgasmo tras orgasmo, eh, decía muchedumbre que no sabe hacer muchedumbre. Y el concepto es muy chingón. Ustedes ven cuatro pinches gatos de clase media o, o de dinero, ¿no? Reunidos, no, bueno, son el bochinche, la puta madre. Ustedes veían una noche de 15, una tarde de 15 de septiembre, o sea, la tarde del grito, y se cerraba Reforma, ¿no? Entonces, era el paseo, era el día del paseo popular por excelencia, la tarde del paseo popular por excelencia y la noche, ¿no? Y entonces iban ríos de, de, de hombres y mujeres de orígenes populares por allí y hacían menos ruido que cuatro eh, estudiantes de escuela privada en un bar. Muchedumbre que no sabe hacer muchedumbre. Es decir, lo de era no, no, nosotros pasamos percibidos, nos vale mal, no venimos a ponernos en la vitrina. Nosotros somos lo que somos y sentimos un profundo orgullo. Había un profundo orgullo. El obrero tenía un profundo orgullo. Para empezar, porque casi todos venían del campo, o todos, ¿no? En diverso grado. Güey, manejar una máquina no son enchilameotes, no son enchilameotes, aprenderla con ayuda de los compañeros, no de la empresa que desde luego, que chingados iba a pagar capacitación. Entonces se sentían realmente orgullosos de eso, ¿no? De su lugar y de que habían encontrado, porque en ese tiempo los salarios eran retributivos y, en fin, bueno, pero entonces subíamos al camión, ¿no? Y entonces el espacio público era el espacio de nadie y también del camión. Bueno, pues iban aprendiendo, ¿no? Eso que ya conté. Eh, y ya, se fueron aficionando y pudieron ir solos, ¿no? Pues un tipo como yo, que estaba convencido de que la revolución se hacía, y podía poner mil ejemplos chingones de cómo se volteaba completamente la tortilla y además se volteaba y no volvía a regresar a su lugar. Es decir, jamás, por ejemplo, en esa empresa, ya para tocar esa, volvieron a hacer, los capataces quedaron borrados absolutamente y la administración quedó acogotada, como se dice, es decir, ¿por qué? Entonces quedó una organización departamental y esa organización departamental, más allá de lo que dijera el contrato colectivo, si había cada vez que había una bronca, ya eran todos los días en un departamento, la organización departamental paraba la producción e iba, bueno, a veces no había necesidad de parar la producción, e iba a la oficina de los administradores, ¿no? A la oficina, a discutir el pinche tema. Porque además la fábrica era un santo puto desmadre. O sea, solo podía funcionar gracias a los hechizos que producían, o sea, las partes hechizas que iban produciendo los trabajadores y que vinculaban a unas áreas con otras, porque se trabajaba además, y esa era una empresa estadounidense, ¿no? Transnacional, pues. Y, pero lo que mandaba a México, pues era la chatarra de sus, de sus plantas, ¿no? Y pues no, aquello no cuadraba hasta que
los trabajadores lo hicieron cuadrar, ¿no? Y entonces ya aquello tenía un orden, ¿no? Aunque había cosas que no se podían solucionar, como el espantofrénico ruido que producían eh, soldaduras y, en fin, esmeril, etcétera. Y no volvería jamás, ¿no? Y podía poner ejemplos más elocuentes todavía, pero bueno. Bueno, pero lo del espacio público continuó. Primero eran los camiones, pero después era la marcha. Entonces marchar era otro rollo. Era el espacio público, era la calle. Güey. O hacer un meeting, primero un meeting. Vamos a hacer el meeting en Toluca, quedamos, ¿no? Y entonces fuimos secretamente. No querían ir, tampoco querían ir, ¿no? Y eh, se había quedado entre trabajadores de empresas de distintos lugares de la ciudad, pero que de la zona conurbada, que tenían que ir a Toluca, que era donde estaba la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces se llegaba en secreto. O sea, cada grupo y llegaba pues, como que iba a dar la vuelta, ¿no? Allí al Zócalo de Toluca, ¿no? De Toluca. Y de pronto se reunía todo el mundo y empezaba el meeting contra la junta local. Y la primera vez, afortunadísimamente, estaban las compañeras de medalla de oro. No, 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 no. Que estaban haciendo, difundiendo su lucha nacionalmente después de haberla dado. Eran como 2.500. Ya las había regresado el ejército en una marcha que hicieron en la Ciudad de México. Eran las chingonas esas mujeres. Entonces, cuando se reunió para el meeting, se reunieron los compañeros para el meeting, dudaron en un momento porque llegó la policía y entonces que agarran el micrófono las compañeras de medalla y puta retan hasta el presidente de la república y entonces los policías no se atrevieron a hacer nada. A ver, entrarle, bueno, entonces a ganar el espacio, no, el parque, y luego las marchas, a ganar la calle, el espacio público. Y el espacio público, ese espacio de nadie, ¿quién lo llenaba siempre? Pues el poder. O sea, en este caso, antes que nadie, la policía. Y se la pelaba, porque la marcha salía y se la aguantaba. Y eso fue despejando los ojos de los trabajadores, eh, no por discursos, no por círculos de estudio, no, perdón, porque lo veían a sus ojos, el poder que iban adquiriendo y además ese vacío que estaba allí y que ellos cubrían. Bueno, el día que rompieron la primera marcha oficial el 1 de mayo, eso fue ya en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, en la zona industrial de Cibac, que, que asaltan la marcha oficial, ¿no? y que la rompen. Y entonces el gobernador se quedó esperando. Y en la noche, claro, fueron a dar a la cárcel algunos compañeros. Por cierto, la teología de la liberación ya estaba en marcha. Y Méndez Arceo era el obispo de Cuernavaca. Y, y este y entonces fue en la noche a visitar a los compañeros. Eh, y un compañero chaparrito de Textiles Morelos, que ya había tenido experiencia, había trabajado en textiles en la zona de Metepec, le aventó, casi le aventó la bronca, ¿no? Al señor obispo, que era muy bueno, pero le dijo, ¿se va a comprometer o no se va a comprometer con los pobres, como dice? Y desde ese día Mensarcio dio el salto. Bueno, esos fueron los problemas para llegar. eh, y era justo entonces que en 97, bueno, que yo no fuera periodista. Porque además fui a la primera marcha, ¿no? O sea, pero de todas maneras admito que lo que sucedió fue asombroso. Para entonces, antes de vivir en Jalapa, yo vivía en Cuernavaca. Y el estado de Morelos se volcó por completo del lado de Cárdenas, ¿no? Por los ingenios y demás. Y eh, la marcha en la que Cárdenas nos iba, después del fraude, en la que Cárdenas nos iba a tirar la línea, fue otra cosa también chingona. Me acuerdo entrar a un baño con dos meseros, yo no los conocía. Entonces estábamos mirando y los comentarios eran,
O te estás, si Karen nos lanza a los putazos, puta madre, esto va a estar de la chingada. Pero a los putazos, a los putazos, a los putazos, vamos, a los putazos estaban dispuestos. Y luego al fin se forma el PRD, ¿no? Enseguidita. El Karen nos mandó los malas pues, juiciosamente, ¿no? Aunque se decía que un sector del ejército estaba de su lado. Quién sabe si juiciosamente a lo mejor habría valido la pena en ese momento iniciar los putazos, así. Pero bueno, en que se forma el PRD. Fue a su primera marcha y llegué por la parte delantera cuando iniciaba. Cabrón, vi la primera fila y quise salir corriendo. Porque estaban allí, por ejemplo, los que luego serían eh, nueva izquierda del PRD, es decir, Jesús Ortega, Talamontes y compañía. Junto, bueno, estaba Muñoz Ledo, del que pues, sí, sí, reconozco las virtudes de Muñoz Ledo, pero había sido el represor de aquella, había sido el represor, ¿no? Y, y junto a ellos, eh, el, el PMT o PMS, como se llamara en ese momento, que, explico, el Partido Comunista durante toda la etapa de aquellas de lucha obrera era un vil pintabardas, no organizó nada, nomás pintaba bardas y luego nos metía en líos porque escuchó, por ejemplo, en una vez en ese mismo fraccionamiento industrial, se hizo eh, en un trabajo clandestino que se estaba haciendo poca madre. Los compañeros decidieron, estaban eran una fábrica con dos plantas frente a frente. Y entonces decidieron, en la medida de fuerza, salir los de una planta para ir a los de la otra, ¿no? Y cincharse en ciertas condiciones a la empresa, bajando la mano sin decir que estaban haciendo trabajo para, para separarse del sindicato o coparlo. Y entonces, o sí, lo vieron, ¿no? Seguramente algunos compañeros del PC. Y al día siguiente amanecen esas plantas con bardas del PC. Que no había metido las manos, que no tenía ni pinches de... No mamen, güeyes. Eran viles pintabardas. No nos hagamos pendejos. Y estaba allí también a quien ya algunos llamaban Perberto Castillo. ¿Por qué? Porque había sido un cabrón que había corrido ni más ni menos que a Demetrio Vallejo de, de allí, de esa organización, eh, aparentemente fabricándole eh, causas, ¿no? En contra como el abuso sexual, ¿no? O sea, se veía muy bastante puerco, o sea, sí era chingón ese ingenio aparentemente y seguramente, pero pues no obraba, o sea, a la hora de la disputa del poder, pues no tenía las dimensiones, perdóneme, de quien había dirigido luchas como las de 58, 59 y luego las del 72, 73, tomando locales sindicales contra el ejército, pues no tenía los tamaños, perdóneme, no. Y él era lo mejor, ¿no? De ahí. Pero estaba Marcó Pardiñas. Y Marcó Pardiñas, ¿qué era? Pues, bueno, pero todavía, pues eran, pues sí, era persona decente. Pero el resto eran los otros. Y yo dije, no. No me voy a sumar a esa marcha. Sí, sí me sumé, pero solo para acompañar. Entonces fue cuando pasé de Cuernavaca a Jalapa. Y llegué a Jalapa y, y el PRD citó su primer meeting. Y dije, pues voy por ver, ¿no? No, cabrón, estuvo chingón porque se reunió, ya para entonces yo conocía más o menos, ¿no? A los grandes actores sociales, ¿no? De, del Estado. Y estaba allí lo mejorcito del Estado, estaba lo mejorcito del Estado. Y en meses lograron, en un año creo,
lograron triunfar en los Tuzlas y en otra zona, en Coatzacoalcos creo, ¿no? Y en otros lados. Bueno, pues sí, llegó el aparato, o sea, usarse los chuchos, ¿no? Y los echaron fuera. Y un año después, aquellos compañeros ya no estaban, ya se había perdido todo y aquellos compañeros ya no estaban, ¿no? Pues cuál chingados iba a entrar uno al PRD, perdónenme. Pero de todas maneras, bueno, qué ganas ganar el gobierno de la ciudad eh, en marchas en las cuales estuve, a pesar de que yo estaba viviendo, bueno, ya entre Cuernavaca y la Ciudad de México, pues era otra cosa. Y luego que lo invitaran a uno a la primera experiencia de administración, y además lo invitaban, no, este, estaba claro porque invitaban a los que nos reunimos en la Secretaría del Trabajo, era gente que veníamos de esos mundos, ¿no? Algunos eran abogados abogados laborales, otros éramos así grillos, había unas compañeras que habían hecho trabajo de género chingonométrico en muchos lados, entre ellos teléfonos de México, etcétera, otras plantas, sabían un chingo, ¿no? Y en combinación además con las otras chavas súper chingonas que estaban en el Instituto de la Mujer, en el Mujer, ¿no? Que no, esos 3 años hicieron unos avances. Pero, bueno, yo estoy hablando solo de mí, pero bueno, perdón, no. Cuando Cárdenas, el, en 2000, dejó el cargo a Rosario Robles para hacer la campaña nacional, eh, esa mujer realmente se vio a la altura de las circunstancias. Fue mucho mejor su año de gobierno que los dos de Cárdenas. Le entró a cosas que el ingeniero no se había atrevido. Y, por cierto, a mí en particular, yo me aventé un torito allí de hacemos trabajo con el sector democrático de los trabajadores del metro y se hubieran podido, bueno, se hubieran podido chingar al sindicato, a ese sindicato, donde que era la oscuridad de la oscuridad y que continúa hoy allí y que donde andaban entre los equipos de seguridad seguían muchos de los que fueron o algunos de los que fueron halcones, ¿no? No, bueno, ya había tráfico sexual, la chingada. Y yo me aventé el tirito de que violaron a una compañera allí y yo pues saqué la cara, ¿no? Entonces me amenazó el sindicato, ese sindicato no eran mamadas, ¿no? Menos mal que me amenazó públicamente junto con Taibo, eh, con quien él andaba en otras cosas, pero escribimos dijo, vente, vamos a escribir un artículo juntos y apareció el artículo. Él adulteraba un poco las cosas, pero estaba bien porque había que llamar la atención. Yo era más serio en ese sentido, era más, más cuadrado en ese sentido. El caso es que salió la nota y rápidamente contestaron, ¿no? El sindicato y amenazándonos. Y bueno, pues Paco estaba en su casa, pero yo no. Yo trabajaba en la subsecretaría. Entonces sí me dio frío. Pero pues ni modo, ¿no? Y eso emputó en principio a Rosario Robles porque traía una bronca encima muy cabrona, que era que se abría una nueva línea, creo que era la línea B, y ya tenía la amenaza, se acababa de producir, había, eh, por influencia del sindicato del metro, habían eh, producido un accidente en un tranvía, de los tranvías que iban en la línea ligera, esa que corre por Talpa, ¿no? En el tren ligero que corre por Talpa, que llaman tren ligero. Y había amenazas veladas de que iban a hacer algo en esa línea que se estaban construyendo. Entonces a Rosario Robles no le vino nada bien el que yo empezara a airear y a encabezar una campaña, ¿no? Porque, porque habían violado a esa compañera, porque en ese sindicato había tráfico sexual, había una cosa horrible, ¿no? Yo había visto a esa compañera y no mamen, el ver, parecía una viejita y era una chava, luego vi, era una chava de 30 y tantos años, eh,
guapa, atrevida y con energía, ¿no? Y el día que la vi recién violada, al día siguiente que fue violada, parecía una viejita temblando de miedo. No, bueno, que no se aventaba ese tirito, pues no se aventaba nada. Y entonces la Robles, a pesar de todo, y después de un malestar, el malestar inicial, dijo apoyo y apoyó. Por cierto, ya claro, yo ganaba como director de área en ese momento 28,000 pesos y pagaba 1,500 pesos de renta. Esa era la mentalidad. Porque yo tenía un pequeño departamento, un huevito de departamento, pero a 2 cuadras y media de la oficina central, de la subsecretaría, que tenía cuatro. Y yo me dedicaba a recorrer las cuatro. Pero el caso es que yo salía de mi casa y estaban 5 minutos en la chamba. Mientras los demás que habían iniciado un proceso muy pinche, que era, claro, estaban ganando mucho más que nunca en su vida. Entonces todos se metieron al numerito de, bueno, no digo todos, pero muchos se metieron, la mayoría se metieron al numerito de, eh, vamos a hacer una casa, vamos a mandar a los niños a las escuelas privadas, compremos el auto del año. No, pues se metieron ese pedo del cual no se iban a salir nunca, quedarían enganchados al servicio público haciendo lo que les dijeran, ¿no? Y la política laboral anunciada antes de llegar de López Obrador era terminar con todo, o sea, en esa área era terminar con todo lo que se había hecho, porque a él le valía más el tema laboral. Eh, Le valía más. Y se habían hecho avances, por ejemplo, la creación de la Superprocuraduría Especial para la Mujer, una inspección del trabajo que funcionaba chingón, eh, el Carnas había instruido que se dieran a los trabajadores de la ciudad siempre aumentos cada año por encima de la inflación, como señalando que es lo que cómo debía obrar el mercado. Empezaron a hacer trabajo con los niños trabajadores. Realmente se hizo un trabajo, excepto en comercio en vía pública, que también nos correspondía. Y no, bueno, ahí no hubo manera. Y además a quienes pusieron al frente, pues no daban una, ¿no? Bueno, no mandaban una, no porque no supiera, algunos porque no sabían y otros porque estaba cabrón entrarle al tema. Y Rosario Robles iba sin duda, y lo probaría en cuando saliera de allí, ganaría el Comité Nacional del PRD. Y iba, realmente, fueron años en los que la chava nos mostró que estábamos seguros, iba a ser la próxima presidenta del país. No había duda. Pero estaba metida ya, claro, en los líos en los que se metió, pues los demás no sabíamos. Y saliendo de allí y calculando lo que me quedaba, lo poco que me quedaba para acompañar esa parte del compromiso, el compromiso económico con los hijos, yo salí de allí con ahorros. O sea, obviamente si pagaba 28,000 pesos, ganaba 28,000 pesos, gastaba 1,500 en renta. A pesar de que compré unas ropitas que me duraron, por cierto, eh, lo barato cuesta caro. Y entonces yo, que conocía al principio, me compré unas cosas que me siguen durando hasta hoy, ¿no? Los sacos, por ejemplo, unos sacos ingleses de no mames. Y gastaba mucho en comida, ciertamente. Iba a un restaurante que estaba, o bueno, a varios, pero sobre todo uno que quedaba a la vuelta de la oficina, un restaurante uruguayo, el primero creo que se puso, que estaba muy bien. Y que sí, era carón, ¿no? Pero yo en alimento sí, no, eh, yo me alimentaba muy bien. Pero eran todos los gastos, ¿no? Bueno, ir a bailar eh, 2 veces por semana. Pero eso me permitió hacer ahorros. Y esos ahorros me iban a permitir cumplir con, con el hijo chico, porque el hijo grande ya para entonces había iniciado su segunda carrera. Pero él estaba terminando la licenciatura para luego hacer la maestría y el postdoctorado. Y ahí están los dos, ahí para mostrar qué tan buen trabajo hice. Y entonces dije, bueno,
¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, lo que había quedado semi en suspenso, porque mi militancia después de aquellos hasta 1982, pues pues yo me dediqué a lo que más me gustaba, que era la crianza. Entonces, pues sí, hacía, participaba, por ejemplo, en la democratización de la, de la dirección de teléfonos de México, otras cosillas, ¿no? Seguía colaborando y había regresado ya en los años 90, se había producido justo, había encontrado a través de la subsecretaría del Trabajo, había conectado a los gasolineros de la Ciudad de México. Y es, o sea, el sector servicios. Y el sector servicios estaba produciendo un tipo de lucha, uff, chingona, directa, ¿no? Y yo rápidamente me conecté con ellos y los conecté al Frente Auténtico del Trabajo. Y con ellos seguía jalando, ¿no? Eh, y empecé a jalar con las maquiladoras del norte del país que estaban, que estaban produciendo luchas muy chidas en la zona fronteriza, y que también gracias al apoyo de una coalición trinacional pro justicia en las maquilas, con las que me conectó una que había sido esa compañera super jefa en temas de género y que había estado con la cual yo había conseguido y nos habíamos hecho muy amigos en la subsecretaría del trabajo. Bueno, el destino y la Robles camino a la presidencia de la República, estaba chingón. Y luego Paco, el PIT 2, ganaron, al ganar el Comité Nacional, ganaron también el del DF. Ya hicieron un planteamiento muy chingón, porque el Paco es muy ocurrente en hacer los planteamientos. Entonces dijeron, vamos a terminar el sustento, vamos a terminar con el sustento de las tribus. ¿Cuál era el sustento de las tribus? Era su estructura territorial electoral, es decir, estaba organizado, siguen organizados como Morena hoy, eh, siguen organizados por distritos electorales. No, pues así no hay manera, ¿no? Si la organización interna es así, obviamente está siempre pensando en las elecciones. Y ahí el trabajo era romper esa lógica. Y estuvo a punto, solo que la verdad es que sí, bueno, en fin, lo que fuera. Pero fue además cuando se supo que la señora Robles pues había estado haciendo unas cosas un poco raras, ¿no? Y, y mientras estaba también una cosa que se llamaba Grupo Tacuba, que estaba bien, hasta participé, pero ya era el colmo, ¿no? En la candidatura para enfrentar a los bejaranos, ¿no? En la delegación Cuauhtémoc, fracasamos por completo. Bueno, yo nomás como apoyo, ¿no? Eh, Porque estaba viendo lo de las maquilas, estaba con los gasolineros, ¿no? Y me había basado, o sea, yo recibía y hacía el periódico El Verde de la Ciudad de México, que la verdad estuvo muy bien esos años. Y luego Paco, otra vez con sus buenas, con sus grandes ocurrencias, eh, consiguió, hizo algo. Se tiraban, que fue, encargó a Marmolejo, creo, que era el que repartía el periódico en los seccionales. Primero entras, ves si en los seccionales hay periódicos eh, que no se repartieron, no se han repartido de antes, ¿no? Y los cuentas y esos mismos no se les dan a la siguiente. Empezaron a protestar los sectoriales. Mientras unos se vendían eh, vía compañeros que se dedicaban a eso, ¿no? Que se dedicaban a, a pedir, a repartirlos y a pedir apoyo voluntario, ¿no? Pero de eso vivían. Y eran un grupo muy eficiente, ¿no? Que no trabajaban solo para ese periódico, sino para otros periódicos de izquierda. Ahora no me acuerdo el que era el más chingón. Pero bueno, estaba bien el trabajo que revisen esos años de 2000 a 2003 de la Fuerza del Sol, como se llama. No estuvo mal mi trabajo allí. Pero además colaboraba con este otro trabajo sin ser periodista, en las asambleas, en las asambleas generales que se hacían, ¿no? Para desmontar el numerito, eh, ese numerito territorial.
bueno, no se pudo ya, ni modo. Y nos hizo, en aquellas reuniones del Grupo Tacuba, por cierto, iba un tipo muy brillante, Emilio Pradilla. Y Emilio Pradilla era el asesor urbanístico de López Obrador, con el cual terminaría rompiendo, porque eh, López Obrador empezó a hacer los segundos pisos. Y él le insistió, hay una regla en el urbanismo. Bueno, primero tienes, no es la zona poniente de la Ciudad de México la que necesita resolver sus problemas de viabilidad, de transportación, no, necesita resolver el tema del oriente de la ciudad. Pero López Obrador, que ya estaba apostando por los sectores de, de clases medias, eh, y prósperos, incluso algunos sectores de la universidad que podían atraerse, pues hizo los segundos pisos, ¿no? Y él se tuvo que ir, Pradilla, ¿no? Tuvo que, todavía dio la batalla desde una columna de la jornada y al final se tuvo que ir. Pero bueno, en una de aquellas charlas en el grupo de Cuba, él, después de oírnos, incluido a mí, con rollos muy optimistas, no, este pueblo va a saltar, dijo, miren, dejemos de ser pendejos, esta sociedad ya cambió. La sociedad mexicana, el México bronco de siempre, se volvió una sociedad fundamentalmente conservadora. Y tendría razón, esa sociedad votaría hasta 2018 en sus dos terceras partes, cuando menos, por la derecha. Y solo gobernaría la Ciudad de México, eh, Texcoco, Guerrero. Guerrero de una manera, y algunas veces Chiapas de una manera, pero bueno. Eh, entonces dijo, no, esta sociedad se ha vuelto conservadora porque se compró el dulce que le vendió Salina, y es cierto, se lo compraron. Perdóneme, con nacionales, pero o los volvieron clase media o les hicieron creer que eran clases medias. Y ya expliqué porque entonces claro, con el abaratamiento brutal de los costos, vía también no solo evaporación del trabajo, sino vía también una revolución tecnológica que hizo que bajaran los precios brutalmente. Y entonces hubo sectores se sintieron que ya eran clase media porque tenían, bueno, los electrónicos en su casa, ¿no? Y luego tenían ropa de marca, eh, que claro que ya se había abaratado y hasta que se vendía en el comercio en vía pública, pero entonces ya tenían aspecto de clase media. Y a un sector realmente pasó hasta 41% de la clase media mexicana, subió. Y, y otros, recuerdo mucho, ¿no? A mi hija putativa, que un día le dije, sí, porque ustedes los de origen popular, se lo decía, se lo decía como, eh, como una, presumiéndoselo, o sea, me parecía muy bien, y puso cara de, me estás diciendo que soy popular, porque se quería que comprarse los tenis era y tener una casita en la zona conurbada y la mamá un cochecito este todo jodido, eh, y esa casita que tenía que era prefabricada llena, bueno, ir a la universidad eso les hacía sentir que ya eran clases medias. Pues no eran, pero se sentían, había una, entonces había digamos un 60% de la población nacional que se sentía o clase media o eh, o que era clase media o se sentía clase media. Y claro, votaron dos tercios, insisto, el fraude de 2006, donde mayor votación probada tuvo López Obrador, aunque se le hubieran reconocido los votos, eran 36 y poquito por ciento. Del Bajío para el norte, jamás, ¿no? Bueno, pero no va a terminar, espérense, esta nota ya está muy larga. Eh, bueno, sí, entonces yo, ya el destino era irme
a las maquilas, era volver, ¿no? O sea, ya había terminado el compromiso con los hijos, volvamos a alimentar una cosa bien chida, bien bonita, y estaba poca madre el rollo en las maquilas. Eh, pero ¿qué pasó? Güey, 2000, ese 2002, 2003, son los años en los que la violencia alcanza niveles cabrones y empiezan a conocerse, por ejemplo, los fenómenos asociados a las maquilas por ciento de las muertas de Juárez, ¿no? Y ya no hubo manera, porque obviamente había un sindicato, es decir, había una mafia de entre los sindicatos de protección vinculada al crimen organizado sin duda, porque recordemos que muchas de las muertas de, de esa zona, o sea, de los feminicidios en esa zona, eh, eh, eran eh, quienes lo padecieron, eran compañeras jóvenes de las maquilas, ni más ni menos. No, pues ya no hubo manera, no hubo manera de irse. Y bueno, hasta aquí dejo. Pero así son esos años, ¿no? Son claves, antes que nada para el país. Y debería decir más detalles, pero ya no digo más, porque estoy en un día que tenía que recordar esas cosas.